Estamos con Lucas Crisafulli. Sos docente de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho en la Universidad de Córdoba, abogado. Has escrito siempre sobre diversos temas que hacen a el derecho penal desde otro ángulo, tal vez al hegemónico. Y estas últimas semanas has escrito sobre todo el Portal La Tinta. Ahí he leído dos notas en particular que me llamaron la atención sobre el concepto que das del imperialismo del derecho penal, todo a colación de las imputaciones que hubo luego de la toma del pabellón Argentina en el conflicto educativo en la universidad. Para quienes te están escuchando, si podrías explicar el concepto o ejemplificar a qué te referís con imperialismo del derecho penal. Sí, es un concepto que intento no darlo desde el derecho penal, digamos, sino precisamente desde una mirada de la criminología crítica. Voy a poner un ejemplo para que se entienda en otro tipo de situaciones. Pensemos que dos jóvenes se pelean, dos chicos del colegio se pelean porque, no sé, por X motivo se agreden, se golpean, hasta se amenazan. La mirada que uno podría tener en esos casos, que es la mirada generalmente que se le ha dado desde la convivencialidad escolar, es intentar resolver el problema hacia adentro de la propia institución. Llamar a los padres, juntar a los chicos, sea algún problema, intentar resolverlo. Y esa es una mirada que intenta en algún sentido darle un marco de resolución a ese conflicto desde la convivencialidad. O sea, se intenta resolver ese problema para que los chicos no se peguen de nuevo, no se amenacen, no se golpeen, no se agredan, en fin. Un imperialista del derecho penal automáticamente buscaría el Código Penal y diría, bueno, lo que hicieron estos jóvenes, ¿en qué figura penal encuadra? Y bueno, claro, el Código Penal, nosotros tenemos un Código Penal del año 1921 que ha tenido muchísimas modificaciones, siempre o la mayor parte de las veces en un sentido más represivo, y contamos aproximadamente con 250 figuras penales. Tenemos figuras penales todo el tiempo para aplicarlo. Y el imperialismo del derecho penal lo que está haciendo es buscando en el Código Penal a ver cómo esa situación puede ser analizada desde los marcos del derecho penal. Hay una idea que tiene que ver con imponer unos lentes con los cuales mirar esa situación. Si yo impongo los lentes del derecho penal para analizar esa situación, estoy ejerciendo una especie de violencia simbólica. Impide que esa situación sea vista como un problema de dos chicos que requiere la atención por parte de la propia institución educativa, incluso por parte de sus padres. Cuando yo le impongo el marco del derecho penal, ya digo, colegio, directora, maestros, padres ya no tienen que ver. Ahora el que va a tener que ver es el sistema penal. Entonces, a esa mirada de violencia simbólica se le suma luego la mirada de violencia real que ejerce el sistema penal. El sistema penal siempre intervino aplicando violencia simbólica primero y violencia real después. Y una vez que interviene el sistema penal, ya poco puede hacer, en este caso, la institución escolar, para analizar o para intentar resolver este problema. Y con respecto, yendo precisamente a lo que desató, digamos, el hecho que desató no en sí mismo la toma o las medidas que llevaron adelante, pero a los estudiantes se les imputa usurpación. ¿Cómo ves vos esa figura, esa causa que se quiere abrir a los estudiantes a partir de la toma del pabellón argentino, la toma en general? Bueno, es parte del imperialismo del derecho penal, digamos. Y, a ver, si yo analizo esa situación, lo que veo es un conjunto de estudiantes que tomaron pacíficamente, ocuparon pacíficamente una de los pabellones de la universidad como forma de protesta. Si lo miro desde el marco incluso del derecho constitucional, lo que yo digo ahí es, lo que estoy viendo es el ejercicio de un derecho de protesta, que después podemos discutir si estaba bien o estaba mal, y me parece que eso es lo rico de la propia universidad y de la propia autonomía universitaria, que uno puede discutir en determinados espacios, por ejemplo la asamblea, interfacultades, interclaustro, era un espacio para discutir si estaba bien, si estaba mal, si había que hacer esto, si había que hacer aquello, si había que prolongar la medida, había que cortarla antes, pero siempre en el marco de una discusión y un diálogo democrático. Cuando viene el imperialista del derecho penal, y digo imperialista del derecho penal, no es solamente jueces y fiscales, no solamente, también. Exactamente. Pero no solamente, también son periodistas, también son autoridades universitarias, también son docentes y hasta algunas veces algunos estudiantes que dicen esta situación ya dejó de ser un marco de protesta y pasó a ser un delito, y empiezo a aplicar el marco del derecho penal para analizar esa situación. Una vez que intervino la justicia federal, la justicia penal para intentar resolver, siempre esto, y voy a hacer un paréntesis, siempre el sistema penal justificó y se legitimó su intervención a través de una falsa idea de intentar querer resolver el conflicto.
Lo cierto es que nunca lo resolvió, digamos. Siempre falsamente dijo que iba a resolver un conflicto y los conflictos se terminan o no resolviendo o resolviendo por otra vía. Ahora, ese es el motivo por el cual se justifica la intervención del sistema penal. Y así fue, digamos, ¿no? Una vez que se aplica el marco del sistema penal, es decir, lo que estaban haciendo los estudiantes ya no es ejercicio legítimo de la protesta, sino un delito, ya no existe posibilidad de discutir. Y aparte, ¿cuál es el momento que pasa a ser legítimo y después pasa a ser algo factible de imputación, digamos, también, ¿no? Sí, yo siempre lo digo en el marco de la protesta porque lo que se suele decir siempre es, no, tu derecho termina cuando empieza mi derecho. Bueno, eso es relativo y es bastante más complejo, digamos, porque si yo digo que tu derecho a protestar termina donde comienza mi derecho a circular, por ejemplo, tu derecho a circular también termina cuando comienza mi derecho a protestar. Es decir, a la hora de intentar resolver dos derechos que son igual de importantes, el derecho a circular, por ejemplo, o el derecho en este caso que las personas trabajaran en el pabellón, ¿es importante? Sí, es importante. Ahora, no puede resolverse ese derecho en aras de restringir el derecho de protesta. Entonces, cuando están en juego dos derechos, siempre es importante establecer límites. Todos los constitucionalistas lo dicen, ningún derecho es absoluto. Ahora, ¿cuál yo voy a restringir? Y ahí se está dando cuenta, el origen ideológico del que está restringiendo, ¿no? Siempre en Argentina, no siempre, ¿no? Pero por lo menos en los últimos 3 años, se ha intentado siempre restringir el derecho de protesta en aras de otros derechos. Eso está dando cuenta de una línea ideológica que tiene precisamente quien está restringiendo el derecho de protesta en aras del derecho de circulación. Aparte, recordemos que existen múltiples situaciones en las cuales se restringe el derecho de circulación. Se organiza en el centro de la ciudad de Córdoba una maratón y se cortan las calles. Sí. Ahora, ¿por qué entonces el derecho a circulación es más importante que la protesta, pero menos importante que la maratón? Entonces, eso requiere algún tipo de regulación y me parece fundamental entender que el derecho de protesta es el que se encuentra más cercano al nervio central de la democracia. ¿Por qué? Porque es un derecho que irradia otros derechos. O sea, todos los derechos que tenemos, los tenemos precisamente por conquista. No son regalados por el Estado ni por buenos gobernantes. Se obtienen en conquista y en luchas sociales. Y eso es producto de la protesta. Por lo tanto, si yo restringo la protesta, lo que estoy haciendo es cerrándole el grifo a que se amplíen o se mantengan otros derechos. Te contaba que estaba leyendo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reciente, que era a partir de un caso en Nicaragua donde se avanzaba sobre la represión o imputaciones a defensores de los derechos humanos, ¿no? Salvando lo que uno puede opinar de la Corte o de la situación de Nicaragua, pero dentro de lo que estamos conversando del conflicto universitario, hay 28 estudiantes imputados y una abogada que justamente había sido llamado en uno de los conflictos que hubo a lo largo de la toma para asesorar a los estudiantes, y ahora entra dentro de uno de los imputados, que es Leticia Chelli, por la misma causa, digamos, ¿no? Se le imputa usurpación. ¿Qué comentario te digo, por el caso en particular o más en general también? No, claro. Siempre ha habido una persecución, la defensa de los derechos humanos, y esto también hay que decirlo, la protesta es el ejercicio de un derecho humano fundamental, porque, como decíamos recién, irradia otros derechos. Entonces, perseguir, y esto claramente es así, la persecución y la criminalización de la protesta tiene un objetivo claro. Yo creo que esta causa no tiene mayores posibilidades de llegar a una elevación a juicio, ni hablar de condena, porque además el delito que se imputa es hasta ridículo, ¿no? La usurpación tiene que ver con el ánimo de despojar a una persona de la propiedad con el objetivo de comportarse como dueño y vivir y usufructuar el espacio como dueño, o como por lo menos poseedor, No hay nada de eso acá, ¿no? De todos modos, el imperialista del derecho penal lo que hace es agarrar el Código Penal y decir, a ver este artículo, a ver este otro artículo. Siempre hay una flexibilidad a la hora de aplicar el Código Penal. En derecho siempre se dice, hay 2 bibliotecas. Y sí, claramente seguramente habrá una biblioteca que permita la imputación. Yo creo que no hay posibilidades de que esta causa llegue a una elevación a juicio. Quiero creer, que no. No obstante eso, me pregunto qué es lo que ocasiona esto, ¿no? Y de qué manera amedrenta futuras manifestaciones, futuras medidas de protesta que se hagan en el marco tanto de la Universidad Nacional de Córdoba como incluso de otras universidades públicas. Yo creo que el imperialista del derecho penal además es muy selectivo.
¿Qué quiero decir con esto? En el caso del conflicto de los estudiantes o del abogado, de Leticia particularmente, que además nunca estuvo ahí, digamos, o sea, estuvo ahí, digamos, para asesorar a los estudiantes, pero ni siquiera permaneció, ni durmió, ni nada. O sea, que ni siquiera ocupó de esa, digamos, uno puede decir los estudiantes, bueno, pero lo de Leticia incluso es hasta más ridículo. Pero en algún sentido es muy selectivo el imperialista del derecho penal. Ve allí delito y cuando ve empresas offshore dice, esto no es técnicamente delito. Publicaste La Nueva Mañana, bueno, con lo que se hizo conocido a partir de las redes sociales, que lo publicó una docente de la Gendarmería en un operativo de seguridad, pidiendo identificación y también revisando, bueno, las pertenencias, los bolsos de la gente que se encontraba en ese colectivo. ¿Qué opinión te merece de conjunto, tanto el operativo como esa actitud? Porque después de los distintos medios de comunicación fue justificado de que estaba dentro de la ley de seccionar de Gendarmería. Dos cuestiones. Una, muchos han dicho, bueno, pero es lo que la gente quiere, ¿no? Lo primero que hay que decir es que algo porque la gente lo quiera no se transforma automáticamente en democrático, digamos. Todos podemos ponernos de acuerdo en que a mí me van a prender fuego en la plaza pública y están todos de acuerdo en prenderme fuego en la plaza pública y eso no es una medida democrática. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mucha gente dijo, bueno, si vos no tenés nada que esconder, no tendrías por qué negarte. El argumento y el razonamiento en un Estado de Derecho y en democracia funciona exactamente al revés. No es que somos culpables hasta que abrimos la mochila y no tenemos nada, sino que todos somos inocentes hasta que es una sospecha cierta de que podemos estar cometiendo un delito. Cuando digo sospecha cierta, no son estos controles, estos no son, yo no creo que sean simplemente procedimientos. Esto se asemeja más a la idea de una razzia. En una razzia no se está pensando en el cumplimiento de la ley. Importa poco la ley en una razzia. Lo que se exige en una razzia es la sumisión de todas las personas que están siendo controladas en ese procedimiento, en donde ingresa Gendarmería o la propia policía, en este caso es Gendarmería, a la hora de exigir precisamente sumisión. Entonces ahí me parece como muy peligroso cuando la gente dice, si no tenés nada que esconder, tendrías que abrir el bolso. Bueno, yo no tengo nada que esconder en mi casa, yo no dejo la puerta abierta para que mis vecinos revisen mi casa, digamos, ¿no? Porque la intimidad no es un privilegio de los culpables, sino es un derecho de todos. Y es un derecho fundamental, digamos, que es el Estado el que debe justificar por qué me va a invadir la propiedad, y no yo que tengo que abrir el bolso y demostrar que no soy culpable. O sea, hay un concepto muy peligroso a la hora de pensar qué democracia queremos. Yo no sé, la verdad, la gente que está a favor de esa medida, ¿dónde está pensando que quiere vivir, quiere que sus hijos vivan? ¿Quieren vivir en una sociedad en la que para tomar un colectivo haya un retén con Gendarmería subiendo al colectivo con armas, exigiendo sumisión en ese momento? ¿Esa es realmente la sociedad en la que quieren? Bueno, yo no quiero vivir en esa sociedad. Y además creo que la Constitución dice que tampoco tenemos que vivir así. Y en este sentido, el derecho es un marco, es un espacio de disputa y de lucha. Ha habido funcionarios políticos y hasta funcionarios judiciales diciendo que eso es legal. A mí no me parece que sea legal, digamos. No hay ninguna normativa, ninguna ley en Argentina, ni en Córdoba, que obligue a las personas a aportar documentos. Siempre decimos, bueno, quizás sea mejor llevarlo al documento porque ante una situación de esa... uno se encuentra muy expuesto, ¿no? Se encuentra expuesto ante... En Córdoba en particular, a donde ha sido durante muchos años una práctica común de la propia policía, ¿no? Identificarte con DNI, si no... Exactamente. Entonces, digo, tampoco haya que buscar mártires, digamos, en esto. Ahora, no hay nada que obliga a las personas a aportar documentos a la hora de transitar. Entonces, eso me parece grave que se naturalice. Y allí me parece que está la mayor gravedad, que se termina naturalizando este tipo de procedimientos. Por eso es tan importante el repudio, por eso es tan importante salir a decir que eso no solo que no es legal, sino que además no es un lugar en el que me gustaría vivir. A mí, yo creo que a nadie le gustaría vivir un lugar en donde la policía está haciendo retenes o Gendarmería haciendo retenes, subiendo a los colectivos, exigiendo abrir el bolso a ver qué tengo adentro del bolso. Es grave, digo, que haya gente que quiera vivir en eso, y la gente que quiera vivir, y puede haber gente que quiera vivir, no es el modelo que se condice con nuestra Constitución Nacional.